Está con nosotros Antonio de la Cruz. Él es parte del Centro de Pensamiento Estratégico para Estudios Internacionales. Y la primera pregunta con la bienvenida es, como diría Luis Miquelena, ¿y eso cómo se come? Buenos días, bienvenido. ¿Qué es eso? Muchas gracias, Napoleón, por la invitación a tu programa. El centro o el CSIS, que son las siglas, CSIS, es un centro de pensamiento aquí en la ciudad de Washington que genera políticas en la parte de seguridad, en la parte ambiental, en la parte de América, de todas las Américas, América Latina, donde se concentran investigadores, estudiosos, porque en esta ciudad, como tú sabes, política, básicamente es una ciudad de estudio, una ciudad de instituciones multilaterales y una ciudad donde está el Congreso y la Casa Blanca. Eso es básicamente lo que es esta ciudad. Y, por supuesto, los lobistas que hacen ante esas áreas de influencia su trabajo. Entonces, los centros de pensamiento y las universidades que hay aquí generan conocimientos para que sean consumidos por estas organizaciones, tanto el Congreso como la Casa Blanca, para generar políticas. ¿Y les hacen caso? Son muy escuchados porque permiten para estos grupos de poder generar política de acuerdo a los criterios, porque ahí están especialistas en cada una de estas áreas que hemos hablado. Ahora déjame decirte una cosa. Yo tengo aquí unas declaraciones de la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos. ¿Ok? Que no es una ONG, sino es la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, se llama Laura Richardson, que habla de la importancia fundamental tanto de Venezuela como del resto de América Latina y que debe ser más atendida por los Estados Unidos, que la tienen como una cosa, no sé si segundona o en tercer o cuarto lugar. ¿Okay? Sobre todo por la infiltración de rusos y chinos. Ella habla de Rusia. Y si a la jefa del Comando Sur de Estados Unidos no le hacen el más mínimo caso, por lo visto, por las actuaciones concretas, y no de Biden, sino de los gobiernos norteamericanos en general, porque si no, eso es Biden, porque esos son los demócratas, ¿ok? Sino que, ¿cómo se llama? Sanciones a los narcodictadores, qué bueno que hacen esas sanciones económicas, no al país, sino a los narcodictadores y sus socios. ¿Qué es lo que está pasando? Porque la siguiente pregunta, que es el tema del programa, es, bueno, ya la gente volvió a salir a la calle, ¿ok? Ya volvieron a arrestar gente. Hasta ahora no han asesinado a los marchistas como en años anteriores lo hicieron, ¿ok? La gente ha estado en la calle todo este tiempo desde aquella primera gran manifestación con mis hijos no te metas, ¿ok? Ya tuvimos gobierno interino y ya acabamos con el gobierno interino, ¿ok? ¿Y ahora qué? Pero antes, ¿por qué los Estados Unidos le prestan tan poca atención a algo de tanta importancia? No solamente estratégica, porque ahí tienen por la cantidad de recursos, inclusive muchos de ellos fundamentales, ¿ok? En una guerra. Bienvenido. Y perdona la presentación. Eso es amistad y cariño. Mira, Napoleón, es cierto que la general del Comando Sur ha hecho ese tipo de informe y ha alertado a la administración sobre los riesgos que significa seguir estando de espalda a América Latina por parte de la administración. ¿Qué ocurre? Que existe lo que se llama el Consejo de Seguridad Nacional, que está dentro de la Casa Blanca, que dirige la política de seguridad de los Estados Unidos, que toma en cuenta todos estos factores. Y allí, cuando vemos la importancia que ha tomado desde que llegó Condoleezza Rice a ser jefe del Consejo de Seguridad Nacional, entonces vemos cómo ha ido desplazando tanto al Departamento de Estado, que hoy tampoco tiene mucho incidencia en la política hacia América Latina, y la misma Pentágono Ay, en pero eso no términos es nada internacionales. nuevo. Tú lo sabes muy bien, Antonio, que ese es como decían desde allá de los años 40, que somos el patio trasero de los Estados Unidos. Eso lo decían, eso no es nada nuevo. Entonces, han venido
hoy en día lo que más le ocupa a la administración Biden ni siquiera es Rusia, es China. Entonces, si queremos ver la política en términos de acciones hacia América Latina, tendríamos que empezar a ver a través del lente de la influencia china en la región. Mayor que la rusa. Por eso, para generar acciones dentro de esta administración. Entonces, porque así se mueve en esta capital el poder. ¿En qué sentido? Pero Antonio, no me has respondido a la pregunta que queremos saber y que tú posiblemente ya más de una vez, ¿no? Te has roto la noche pensando, coño, ¿por qué actúan como actúan? ¿Ok? Que es, ¿por qué no le dan importancia a la toma de dictaduras enemigas de los Estados Unidos y aliadas cada vez más con Rusia y con China? ¿Por qué no es importante América Latina? ¿Por qué no es importante Venezuela? Porque la administración y los que dirigen la política de Estados Unidos no sienten la amenaza sobre su seguridad nacional. Ellos creen y confían de que todavía no es una amenaza a su seguridad nacional. Entonces, al no ser una amenaza a su seguridad nacional, por eso hablé de China, que China sí es una amenaza a su seguridad nacional y por eso entienden que tienen que enfrentarlo. Y a Putin en términos de una lucha, pero aquí comparten eso con Europa y le han dejado también a Europa una gran parte de esa responsabilidad para ellos concentrarse en China. América Latina hoy no es esa amenaza que nosotros siempre hemos creído Ni que hoy somos ni nunca ha y sido una que ellos no lo amenaza, es. por lo visto. Y en ese sentido se diluyen porque cada vez, como lo señalas tú, tanto Rusia como China se van instalando en su patio trasero y va a llegar un momento cuando se den cuenta, va a ser muy tarde. No, no se van a dar cuenta porque ellos no entienden nada de política exterior y como nos decían años atrás, décadas atrás, amigos de la propia embajada norteamericana, ¿no? En el Pentágono no entienden y en la Casa Blanca no entienden, ¿no? A América Latina, no entienden a Venezuela, no entienden a los latinos. Y yo También le decía, es tenemos, que no entienden al mundo entero porque tampoco entienden a los europeos. también hay que darle un punto ahí a la administración. ¿En qué sentido? Los Estados Unidos ya no son los Estados Unidos de invadir a América Latina. Ya no tienen esa política. Yo no estoy pidiendo la invasión. No, no, lo que estoy diciendo cambió. Y en América Latina hay un trauma de esa Guerra Fría, donde siempre se trata de vender que los Estados Unidos son imperialistas y por lo tanto buscan una invasión a América Latina y en ese sentido no se En América aprovecha Latina hay un complejo horrible de inferioridad que no es solamente frente a Estados Unidos, sino frente a España con todo lo que hizo la conquista y colonia española, que no lo ha hecho ningún otro imperio en el mundo. Porque para empezar, el imperio británico, ¿no? Que se lleva también con sus excolonias, las mismas que explotó, ¿no? Y más nada, ¿no? Y humilló a España, y no lo digo yo. Es más, hay un video que me lo decía y está creo que en Twitter, de nuevo, Uslar Pietri, ¿no? Nos unió en educación, en lenguaje, en leyes, como ningún otro imperio ha logrado esa maravilla. Entonces, es un complejo de inferioridad. Somos unos acomplejados es lo que somos. ¿Por qué no hablamos claro? Entonces, también somos unos acomplejados frente a los Estados Unidos. Yo no veo, fíjate, Ucrania hasta ahora que quisieron y que empezaron, que le invadieron, ¿okay? No se la pasaban diciendo, es que los rusos, es que los rusos, es que los rusos, es que los rusos, ¿no? En cambio, nosotros nos pasamos, bueno, tumbamos hasta estatuas de Cristóbal Colón. Estúpidos hay que ser. Entonces siga usted, por favor. Creo que me Ajá. cerró Entonces, con ¿qué el ocurre? apellido Tomando esa palabra que revuelto. somos, en ese sentido, no tenemos autoestima para poder sentirnos de tú a tú. Cuando ha habido oportunidades, por ejemplo, cuando se planteó la alianza de todas las Américas, el ALCA, ¿verdad? Para poder crecer en ese momento, cuando Bill Clinton, los gobiernos latinoamericanos se negaron. Ahí fue cuando Chávez surge con el ALBA. Y cuando ahora estuvo el encuentro en el año pasado en Los Ángeles, que se planteaban iniciativas para poder salir en ese
siglo XXI con iniciativas en el sector tecnológico y traer industria que por la crisis de la pandemia del COVID se demostró que hay que tenerla cerca, que se llama nearshoring, para poder generar que las cadenas de suministro no nos afecten, porque cuando estuvieron en China, que surgió la crisis del COVID, no teníamos los implementos de protección de sanidad, ni mascarillas. Entonces, cuando se plantearon esas cosas, más bien lo que buscábamos era que fueran Cuba, Venezuela y Nicaragua a esa reunión y se centraron en esos objetivos y no en buscar unas alianzas que permitiría, porque ahí Estados Unidos estaba dispuesto a eso. Y entonces vemos cómo cuando Estados Unidos se ha querido acercar en este siglo XXI a la región no le da la mano, sino que más bien busca aislarlo. Y por eso Estados Unidos también se cansa y dice, bueno, que sigan por su camino y nosotros seguimos en el nuestro, que es un Bueno, poco... pues estamos siguiendo por nuestro camino y están cada vez, la democracia cada vez más débil, más inexistente hasta que desaparezca, porque va a desaparecer así como vamos. Vamos a tener en todos los países, incluyendo los europeos, dictadura. Y Dios nos salve que no sea una dictadura, ¿no?, musulmana radical, porque lo peor que hay, ¿no?, es poder más religión, pero más religión no, más fanatismo, ¿no? Dios nos salve Sí, de eso, que creo que posiblemente no nos van a salvar. Bueno, nuestros nietos lo sufrirán. ese modelo es el modelo que está defendiendo hoy China y Rusia, en términos de que ellos dicen que ellos viven una democracia Ujú. y que el éxito está montado sobre un gobierno autoritario. Claro, como la Una- misma democracia que dice Maduro y que decía Castro, que ellos tienen una dictadura. En Venezuela hay una democracia, ¿no? Y además todo está arreglado, ya se arregló la vaina, ¿ok? Entonces, Ujú. ese modelo autoritario que tú dices que es el que va a suplir a la democracia, está tomando fuerza cada vez más, El ¿no? que está, el que está, el que está supliendo ya a las democracias, no que va a suplir. Ujú. como Estados Unidos ya lo dijo en su política, en su Consejo de Seguridad Nacional, que ellos van a actuar con quien tiene el poder y no con los principios de libertad y democracia. Y si hay que ponerse un pañuelo para poder actuar con esos regímenes, lo harán. Y ese fue el caso básicamente con Maduro. Con Maduro lo que hay hoy en esta administración es un pañuelo en la nariz, pero trabajando. Por eso es que hay Porque tantos en Washington que quieren llegar a acuerdos y están de acuerdo con Putin y la invasión. Por eso es que Trump fue a abrazarse con uno de los mayores asesinos en la historia, que es el de Corea del Norte. ¿Será por eso? en esa búsqueda, sí, porque tratando de buscar cómo desbloquear esos conflictos nucleares que había en ese momento, si estamos hablando de Trump, pensó que acercándose a Kim Jong-un, el coreano, podría mejorar esa relación. Sin Si quieres embargo, que te puedo indicar qué fue lo que yo creo que cuando dio la espalda a Trump le hizo el coreano. Te lo puedo decir. sí, dímelo, Le hizo así. porque aquí hay un proyecto de estos regímenes de desplazar a Occidente de lo que la hegemonía que ha tenido Occidente en los Ujú. últimos 400, 500 años, Sí, diría yo. eso es muy humano y eso es muy de la política, es verdad. Y entonces aquí hay un enfrentamiento entre civilizaciones, Ujú. ¿verdad? Y que los Estados Unidos, porque ha perdido el ala izquierdista del Partido Demócrata, ha ido tomando fuerza, ha venido también trabajando en ese sentido de concentrarse en la parte interna y dejar que los países puedan, en ese concepto de autodeterminación de los pueblos, avanzar sin meterse en lo que pasa adentro en esos países. O sea que no hay respuesta para la pregunta, ¿por qué razón no siente Estados Unidos, ¿no?, que somos más, ¿no?, que el patio trasero a quien hay que darle una patada en el culo? Porque no es Ah, una y además amenaza, nos te están digo, tratando, por lo que tú dices, como si fuéramos más maduros de lo que ellos son, que no son muy maduros que digamos. Ajá. ajá, porque ven que no somos una amenaza para ellos en términos de su seguridad. De hecho, cuando sintieron que podían tener una influencia en la parte de la seguridad energética,
empezaron a darle las licencias a Chevron, ahora a Trinidad y Tobago, a Repsol, a Eni, porque consideran que eso permite aumentar la disponibilidad de crudo en el mercado y por lo tanto su seguridad energética no es tan amenazada por la invasión de Rusia a China. Ok, pero la señora, no tú ni yo, ¿ok? No sé si Biden, pero tampoco creo. Pero Laura Richardson, que es jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, es decir, no es cualquier pendeja, ¿ok? Piensa todo lo contrario. Totalmente, porque ella lo ve por el sistema de información y de inteligencia que ella posee en esa región y ella está levantando la alerta roja. Bueno, el tema del programa es, ¿y ahora qué? No tenemos gobierno interino, no tenemos ningún gobierno en el exilio tampoco, ¿no? Era la primera vez, creo que en el siglo, en las últimas décadas o en todo el siglo pasado, que hay un gobierno dentro de la dictadura, porque hay muchos gobiernos en el exilio, algunos funcionaron como el de Francia, otros no funcionaron como el cubano, ¿ok? Ya no tenemos eso tampoco, no tenemos liderazgo. Los primeros que le echamos mierda a los dirigentes de oposición cuando sale uno y empieza a destacarse somos nosotros mismos, es decir, no nos da la gana de luchar y unirnos por el país, no sentimos el país, porque si no nos uniéramos, como se unieron para enfrentarse a una dicta blanda como fue la de Marcos Pérez Jiménez, ¿no? Y nacionalista como fue la de Palomino, pero era una dictadura y había presos y hubo muertos, ¿ok? Y había persecuciones a los que se metían con su gobierno. Pero ahí sí se unieron. Pero para esta narcotiranía, ¿no? No nos unimos, sino todo lo contrario. Empezamos a sacar, a señalar, se está destacando Elsa Castillo. Esa está viajando en avión. Esa está trabajando para el gobierno. Se está destacando María Corina Machado. Esa es la candidata de Maduro. O sea, una mediocridad, ¿cómo se llama? Una falta de amor por el país y por la Unión que es impresionante. ¿Y ahora qué entonces? Esa realidad de la oposición venezolana es un retrato muy duro y muy fuerte y es así, es correcto. Es la parte esa del venezolano, de la envidia, de tratar de bajar a la persona que puede hacer el trabajo. Y vámonos a un hecho histórico muy rápido antes de entrar a algunos elementos. Recordemos que quien entrega Miranda a los españoles, que era el hombre Que es más Simón ilustre, Bolívar, fue Simón que Bolívar. previamente quiso fusilarlo, como hizo con Piar. ¿Ok? Entonces, el libertador nuestro, al hombre más capaz en ese momento para una independencia en Venezuela, porque venía de pelear con los ejércitos napoleónicos y había estado enfrentado a ello, es quien entrega a los españoles esa figura. Entonces, desde ahí podemos empezar a decir que los venezolanos, no, cuando tenemos diferencias entre nosotros, buscamos, en vez de coincidir en las cosas que nos ayudan, porque básicamente en ese momento la amnistía de Miranda era para salvar un ejército que iba a ser sacrificado y poder recomponer su fuerza y poder relanzarla. Nosotros lo que hacemos es ir contra él y destrozarlo, ¿no? Y acabar con esa figura. Y entonces podemos ir a lo largo de nuestra historia y ver que todos nuestros presidentes, expresidentes, la gran mayoría ha muerto en el exterior, porque en Venezuela no tuvieron, después que hicieron sus gestiones, la resonancia que debía haber tenido como es en cualquier otro país del mundo. Pero aún más, cuando fueron presidentes, ¿no? Lo rechazaban, le caceroleaban todas las noches y en el caso de Carlos Andrés Pérez, su propio partido, junto con buena parte de la oposición, ¿no? Los destituye del gobierno. Y ahora, de un momento a otro, como murió, ¿no? Ahora de un momento a otro va a empezar a hacer milagros, porque todo el mundo amaba a Carlos Andrés y estaba de acuerdo con su paquete económico. ¿Te acuerdas de Paquetico Rodríguez? Sí, sí, sí. ¿No? Sí, ¿Cómo sí. lo rechazaron y cómo no Paquetico votaron por Rodríguez. Miguel Rodríguez Sí. cuando se lanzó para decir, yo puedo continuar?
y no querían eso. Y ahora sí resulta que Carlos Andrés está a puntico de realizar su primer milagro, chico. Igual que Chávez. Nadie votó por Chávez. Igual que la izquierda. Nadie fue de izquierda. Por lo tanto, yo no sé de dónde sacaban los adecos, por ejemplo, ¿no? Socialdemócratas de izquierda, de centro izquierda, o los copellanos social cristianos de izquierda, ¿no? ¿Cómo sacaban esos votos si todos somos de derecha y siempre fuimos de derecha? ¿Y por qué Germán Borregales, que era un verdadero señor de derecha, no tenía votos? Se los robaban todos se los robaban, nos robaban los votos de la derecha, porque eso es lo que están diciendo ahora. Totalmente, totalmente. Entonces, ¿allí qué pasa? Entonces, si eso existe en la parte opositora, en el caso de Maduro, Maduro no tiene piso político porque no tiene pueblo. De hecho, la represión significa eso. Pero tiene militares armados. Pero carece de apoyo popular. Es cierto que Pero tiene militares armados. tiene una Y cúpula, compraditos todos esos generales. tiene una casta militar, que es una cúpula, que está en los negocios ilícitos, enriqueciéndose y que lo sostiene. Pero Maduro, en ese sentido, al no tener ese apoyo popular, está colgando en un hilo, ¿okay? Porque no tiene soporte. Entonces tenemos una oposición sin base popular, porque se ha aislado, y tenemos un Maduro tampoco sin base popular. Pero ¿te parece poco soporte, no? Pertenecer a una banda de narcotraficantes, tener el apoyo del narcotráfico, ¿no? Tener el apoyo de Rusia y de China en los negocios, ¿no? Y también de lo que aprendieron los cubanos de los rusos, porque ahora resulta que los cubanos saben más que todos nosotros juntos, ¿no? Parece ser que los cubanos es algo increíble que sí saben, eso no aprendieron nada de los rusos. Ellos le dijeron a los rusos cómo había que comportarse. Ajá. ¿Me explico? Esto totalmente, porque los militares, Rusia, Cuba, es el hilo que sostiene a Maduro. Tú lo has dicho con mucha asertividad, pero no es un mecate, es un hilito. Porque, como tú sabes muy bien, no son todos los militares los que están con Maduro. Hay militares en los sectores medios, tenientes coroneles, capitanes, tenientes y tenientes, que no están en ese nivel, porque la casta militar es muy pequeña la que está. ¿Y ese hilito con qué tijera se rompe? Ajá, eso. No solamente con qué tijera se rompe ese hilito, sino una vez que se rompe el hilito, ¿qué piensan hacer con los narcotraficantes? Vamos a hacer, yo pienso que deberíamos hacer, ¿no? Como hacen los países civilizados con los tiranos, como hicieron los italianos con Mussolini, por ejemplo, ¿no? O como hacen los norteamericanos muchas veces, que ellos no tienen golpes de Estado, ellos tienen tiros, ¿no? Entonces, una vez que consigamos la tijerita para romper el hilito, ¿no? ¿Qué país vamos a tener con la sociedad que somos, con los dirigentes que tenemos, con gente como yo y como tú y como todos nosotros, que somos tan pecadores? Pero sí, somos pecadores, pero vamos en masa a la Virgen de la Chiquinquirá, vamos en masa a la Divina Pastora, etcétera. Cuéntame. Ok, ese hilito se rompe con el pueblo en la calle, definitivamente. Sin pueblo en la calle no se rompe ese hilito, porque es el que genera la fuerza o la moral en la que eso que lo sostiene, que son los militares, que empiezan a reprimir, como lo señalaste, no han matado a nadie todavía, y ya es pueblo con hambre el que está en la calle. No es una clase media, sino una clase que está pasando hambre y que no le importa hoy en día darle la cara a la represión y por lo tanto reprimir a ese pueblo en la calle tiene costos tanto en el sector militar como en el sector de lo que apoyan a Maduro. Entonces, ¿cuánta sangre se necesita? ¿Cuántos muertos del pueblo o de los ciudadanos? Porque hasta cuánto pueblo, ¿no? Los venezolanos en ese sentido que han salido a la calle, que han luchado por décadas, por 2 décadas, son ciudadanos. Elsa Castillo, por citarte una que ya mencioné antes, es una ciudadana que conoce
los artículos de la Constitución, ¿no? Entonces, ¿cuántos muertos? ¿Cuántas Elsas Castillos hay que matar? En los procesos sociales, Napoleón, eso no tiene número. Por ejemplo, recordemos la primavera árabe. ¿Qué costó? Un hombre que se incendió, ¿se acuerdan? Se autoincendió, se puso porque estaba cansado ya, él tenía un puesto y lo matraqueaban y hasta que se cansó. Y eso generó toda una protesta social que no se paró y generó lo que se llamó la primavera árabe. En Venezuela, ¿cuántos necesitamos? No sé, pero habrá un momento en que detonará las fuerzas necesarias para decir, como decía tu amigo Pérez Jiménez, cuello no retone. Bueno, Vamos. Pérez Jiménez no era mi amigo, pero bueno, ok. Bueno, lo dije porque lo entrevistaste en España, pues no lo dije en ese sentido. O sea, esa expresión te me Y bien dijiste. que se molestan los perejimenistas todavía cuando ven las preguntas. Ajá. No, yo lo dije básicamente porque yo sé que lo entrevistaste y él te narró estas cosas Y se portó sumamente bien y demostró que sabía enfrentarse a las preguntas más indiscretas. Le okay. dio el ejemplo a muchos llamados demócratas. Ajá, porque Venezuela se ha empobrecido, Napoleón, en las condiciones de finales de 1900. Nosotros tenemos condiciones hoy, desde el punto de vista de vida, de 1900. Era un país pobrísimo, donde tiene una gran deuda externa. Aquella época también, recordemos que no fueron allá los buques. Alemania Oriental también se empobreció después que triunfó Hitler y empezó la decadencia de Hitler y empezaron a bombardear y Hitler demostró que le importaba un coño como a todos esos narcisistas extremos el pueblo, sino para usarlo, para utilizarlo, ¿no? Y estaba en las ruinas total. Europa estaba en las ruinas totales en la posguerra y mira, salieron de eso. ¿Qué me quieres decir con eso? No, lo que quiero decir que reproduciendo esas condiciones, estoy tratando de llevar a que tenemos un escenario de que Maduro no está tan seguro en el poder, a pesar de tener ese hilito y cómo esa desigualdad que también hoy tiene Venezuela, que está a nivel de Namibia, de Mozambique, de Angola, ¿okay? Como un país desigual, genera también esos factores que te motivan a buscar ya una salida de lo de, Ok, ¿cuál es la salida? la salida es básicamente salir de esa casta, como tú lo planteaste, de militares, de Maduro, ¿verdad? Porque si no hay un Pero cambio, ¿cómo se sale? Haciéndole atentados. ¿Cómo se sale? Porque dime, habiendo, diciéndole, con unas elecciones, porque va a lo venir unas dijimos con elecciones, protesta, entonces va a ganar Capriles, ¿no? O va a ganar el otro, el de Maracaibo, tu conciudadano, ¿ok? Y entonces el de Maracaibo no lo va a hacer, pero Capriles tampoco lo va a hacer, pero vamos a suponer que gana María Corina, ¿no? ¿Ok? O para rechar a la gente gana Guaidó. Vamos a decir que gana Guaidó, el que nunca quisimos sino al principio, ¿ok? O quien sea. Entonces va a ir y le va a decir, va a tocar las puertas de Miraflores. Le va a decir, mire, usted tiene que salir de aquí, no va a porque salir, usted perdió las así no va a salir. elecciones, ¿no? Y entonces tiene que salir de aquí porque vamos a hacer un gobierno democrático. Y entonces tiene que enfrentarse a la Corte Penal Internacional, a la justicia norteamericana y demás. Ay, lo lamento muchísimo, pero usted va segura y Maduro y su gente va a salir caminando y le va a dar las gracias y además le va a poner la cinta presidencial al que gane en las elecciones del 24, ¿verdad? Ese escenario es muy poco factible que ocurra porque en ese escenario Maduro se va a robar esas elecciones y no va a ganar ninguno de lo que dijiste, porque ellos no, por las formas democráticas, no van a entregar el poder, porque No, pero por saben lo que general eso. Manuel Rosales como ganó en el Zulia y hacer como hizo Gómez, que ponía a su gente, ¿no? Habría un presidente que él estaba detrás del presidente. Podemos lograr esa gloria para la democracia venezolana. Eso sirve para tenerlos en las regiones, pero para tenerlo en Miraflores no sirve. Pero Para si Gómez Miraflores, lo pudo hacer, ¿por qué no lo puede hacer Maduro? Bueno, ¿por qué no, no lo puede para hacer el poner gente en las narcotráfico? regiones Ajá. sirve, pero Si para Gómez lo pudo sustituir, hacer, ¿por qué no lo pudo hacer el narcotráfico? tú lo acabas de decir, porque lo que implica la salida de Maduro
es lo que está detrás, sobre todo el tráfico, el manejo de los negocios ilícitos, la droga, ¿verdad? Todo ese negocio, el oro, el coltán, esa parte ilícita del país hace muy difícil una transición a la democracia por la vía electoral, porque ellos básicamente Y entonces, ¿cómo no lo van a poder. transitamos a un gobierno que me Te importa un cito, comino que sea democrático o no? te Un gobierno sigo, donde la gente pueda comer bien, que tenga esperanzas para educar a sus hijos y conseguir un trabajo. No sé cómo se llama ese gobierno. ¿Cómo salimos para hacer un gobierno como ese? pero te quiero citar un ejemplo antes de pasar ahí, que es que Ujú. recordemos, Petro se va a Caracas, porque precisamente el ELN no tiene ningún interés de llegar a un acuerdo de paz Claro, total, viven de eso. porque viven de eso. Ujú. Entonces, esa es la parte difícil de esta transición a la democracia, porque si no salimos de los elementos ilícitos, Venezuela va a ser muy difícil gobernarla, porque si en México tienen el poder que tienen hoy los carteles y se enfrentan Son los que directamente, gobiernan. Hoy México no gobiernan los carteles. Ahora sí, están pidiendo al delincuente asesino que está preso de por vida en los Estados Unidos la joyita del presidente que hicieron, ¿no? Que eligieron, que va a estudiar si regresa a México para que después pueda evadirse, claro, como lo hizo una vez. Ajá. el Chapo Guzmán. Ujú. Entonces, vemos que esa realidad tenemos que irla conversando, pero cuando hablas tú, tener un gobierno donde podamos vivir dignamente, es básicamente con un pueblo en la calle, con los líderes que están surgiendo, porque los que hasta ahora nos acompañaron en esta ruta cohabitan con Maduro, como lo hizo Vichy en Francia con los alemanes. Entonces creen que así pueden ellos tener garantía de seguir en la parte política y disfrutando de los beneficios que eso genera. Por cierto, cuando De Gaulle puede regresar a Estados Unidos y se enfrenta a los alemanes con la ayuda de los ingleses y los norteamericanos, y en cuartísimo lugar con los rusos, porque lo que no dicen los historiadores izquierdistas es que todo el armamento de los rusos, ¿no? Que habían llegado a un acuerdo con los alemanes, con Hitler, por cierto, se lo dio a Estados Unidos. Roosevelt, sí, Ajá. Roosevelt. Y a los rusos se lo dio a Estados Unidos. El, ¿Qué hicieron con el de Vichy? ¿Qué hicieron con él? No, él pasa a la historia, no lo juzgan, queda ahí y se desaparece, pues, como un hombre fracasado No totalmente. lo juzgan, creo que sí lo juzgaron. Él habría que revisarlo, pero lo que yo Ok. recuerdo así muy rápido es que él pasa muy mal en Es Francia, pero una no. lástima entonces que Francia en esa época no fuera un país desarrollado y no hablara como, no hiciera lo que hacen los países desarrollados con los traidores. No lo fusilaron, pues, en otras No, no palabras. lo pusieron una lástima. Ajá, No. pero bueno. Ajá. Ajá. Aunque en Francia se usa la guillotina Y o que me la. perdone, Monseñor Morón, porque eso es pecado. Pero bueno. Entonces, Si entonces digo Moronta porque es mi amigo y para la religión católica, ¿no? Es pecado desearle fusilar a otra persona, matar a otro, otra otro persona. Es factor, pecado a veces cuando no nos otro conviene, factor cuando nos conviene. importante, otro factor importante de Mm, poder en esta lucha en la calle es la iglesia. La mm. iglesia tiene que ya dejar de ser, claro, es muy vertical, muy jerárquica, y asumir ese rol que asumió en todas las luchas, por ejemplo, en Polonia, cuando cayó la dictadura comunista en Polonia, el Papa Juan Pablo II tuvo un rol muy importante en esos movimientos de solidaridad que hubo Ok. de las ¿Y huelgas. cuántos Moronta, cuántos Besabé hay que matar para que caiga el régimen? Hay que matar un montón de Elsa Castillo. Castillo hay, ¿no? Sí, sí. Pero ¿y cuántos curas hay que matar? Eh, Recordemos que Nicaragua pasó, que expulsaron al que tenía una posición contra, Y recordemos que en El Salvador mataron a bastantes curas. ajá, en la época Y en de. Argentina también. Mm, Ajá, pero lo que pasa es que aquí Juan- el Papa Bergoglio, ujú.
ha mantenido siempre una política de no meterse con los regímenes de izquierda, si nos damos cuenta. O sea, él en vez de haber enfrentado a, ¿cómo se llama? A Ortega, cuando ocurrió y expulsó a las hermanitas también, como las ONG, como está ahora en Venezuela, porque en Nicaragua esto de las ONG ocurrió ahora el año pasado, en la que no permiten ONG, porque después que destruiste los partidos políticos de oposición, porque cohabitas con ellos, lo que los ciudadanos tenemos en las organizaciones, las ONG. Claro, y además, como están diciendo que el dinero ese se lo van a devolver para ayuda humanitaria a Venezuela, pero se lo van a dar a determinadas ONG, hay que acabar con esas ONG para que me lo den a Por mí, eso, con entonces, Miraflores, a mis amigos. la fase de esa lucha política que ellos ven y saben es acabando con la ONG. Ya Ortega lo hizo en Nicaragua. Ahora es en Venezuela donde van a seguir con ese modelo para poder seguir manteniéndolo, pero eso cada vez va agotando los mecanismos de poder la sociedad expresarse. Y va a llegar un momento, Napoleón, yo no tengo la menor duda, de que se va a dar uno de esos procesos sociales que no son controlados y que Maduro no va a seguir en el poder. Bueno, te voy a dar las gracias. Esta conversación, voy a decir, que se llama Napoleón va al mejor psiquiatra. Te voy a agradecer que hayas sido mi psiquiatra, ¿ok? Lo haces muy bien como psiquiatra, tienes una gran paciencia, ¿no? El siguiente programa te prometo, ¿no? Que el apellido lo tendré mucho menos revuelto que el de hoy, ¿ok? Muchas gracias No, gracias a ti, de verdad. por haberme dado esa posibilidad de poderte ayudar y facilitar tu proceso de sanación dentro de la psiquiatría. Y espero que sigamos en esta conversación pronto. Un abrazo, ¿sí? Un gran abrazo también a la distancia. Antonio de la Cruz, integrante del Centro de Pensamiento Estratégico para Estudios Internacionales.